Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo el video 74 de nuestros 101 trucos de Excel. Hoy te voy a mostrar cómo detectar diferencias entre dos columnas utilizando funciones, utilizando el cuadro de diálogo de ir especial y utilizando el formato condicional. Te muestro cómo. Teniendo dos columnas de datos, vamos a verificar si los datos de estas columnas son idénticas, si en la lista actual hay algún elemento o elementos nuevos y si en la lista más actual ya no aparecen elementos de la lista antigua. Voy a borrar las fórmulas y te voy a mostrar cómo hacerlo. Lo primero que te recomendaría es que conviertas estos rangos de datos en tablas de datos. Simplemente presionando la tecla Control T puedes convertirlo en una tabla de datos para que te facilite la creación de las fórmulas o la función. Para el primer ejemplo vamos a utilizar una simple fórmula comparando el contenido de la primera celda con el de la primera celda de la siguiente tabla. Si me dice que es falso es porque no son iguales. Voy a arrastrar y copiar y vemos que solamente en estas filas es donde se repiten los datos. También puedes utilizar una función condicional del tipo si, donde necesitas tres parámetros. La prueba lógica, que sería preguntar si estas dos celdas son idénticas, y si es así pues colocaríamos un mensaje de que sí lo son, y si no pues podríamos colocar otro mensaje. Así que seleccionaría esta celda y la compararía con la celda de acá, luego de lo cual le diría que si son iguales pues me muestre un mensaje de que sí son iguales, y si no son iguales podría poner un mensaje de no, pero en este caso le voy a poner que simplemente no aparezca ningún mensaje. Copiamos la fórmula y podemos ver que en aquellas celdas donde aparece el sí son similares. Para el siguiente ejemplo vamos a averiguar si en la lista más actual hay elementos nuevos, para lo cual nuevamente vamos a utilizar una función, y en este caso vamos a utilizar la función buscar B, la cual necesita cuatro parámetros: el valor que voy a buscar, la matriz donde vamos a buscar la columna que necesitamos mostrar cuando encuentre el valor y el tipo de coincidencia que necesitamos que sea exacto. El valor que vamos a buscar sería la lista más actual, el primer elemento de la lista más actual. Este elemento lo vamos a buscar en esta tabla o en esta columna. Una vez que lo encuentre, necesitamos que nos muestre el dato de la primera columna, pues existe solo uno, punto y coma, y le vamos a decir falso para que sea una coincidencia exacta, teniendo la función de esta manera. Voy a dar un enter y vamos a arrastrar y copiar, lo que indica cuando no encuentra nada que este dato no existe en la tabla, y si aparece es porque este dato sí lo encontró, de tal manera que ya puedes encontrar aquellos valores que se repiten y aquellos valores que son nuevos. Y lo siguiente que queremos es averiguar si es que en la lista más actual ya no aparecen elementos de la lista antigua, haciendo uso de la misma función pero buscando un elemento de la lista antigua en toda la tabla nueva. Para ello vamos a utilizar la función buscar B nuevamente. El valor que voy a buscar, que sería el primer elemento de la tabla anterior, punto y coma, lo vamos a buscar en la tabla nueva, punto y coma. Nuevamente le voy a decir que necesito que aparezca el primer elemento y vamos a buscar como falso para que sea una coincidencia exacta. Le doy un enter y para el primer ejemplo tenemos un ND, lo que significa de que este elemento no existe. Voy a volver a copiar y vamos a encontrar que aquellos elementos que sí aparecen, como este de aquí, es que sí lo acaba de encontrar. Así que tienes cuatro opciones, una fórmula y tres funciones para hacer cualquiera de estas variaciones. El siguiente ejemplo es utilizando el cuadro de diálogo de ir especial. Vamos a determinar si es que ambas listas son idénticas. Voy a seleccionar la primera lista, manteniendo la tecla control presionada, vamos a marcar la siguiente lista, voy a presionar la tecla F5 y le voy a decir ir especial. Aquí vamos a seleccionar la opción que dice diferencias entre filas, aceptar, y vamos a ver que aquellas celdas que están marcadas no se repiten entre las dos columnas. Y el siguiente ejemplo, para encontrar celdas que se repiten en dos listas, vamos a hacerlo con el formato condicional, como ves en el ejemplo, que lo voy a borrar para volverlo a aplicar. Voy a ir al formato condicional y le voy a decir borrar reglas para volverlo a aplicar. Vamos a marcar la primera tabla, segunda lista, y nos vamos a ir a formato condicional
reglas valores duplicados, de tal manera que de forma automática nos acaba de seleccionar o de marcar todos aquellos valores que se repiten en una y en otra tabla o lista, utilizando formato condicional. Listo, esto era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil y puedas aplicar cualquiera de estos 3 procesos o 3 procedimientos para encontrar datos duplicados entre 2 columnas o listas. Gracias por ver el video y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.